Para empezar, me parece muy interesante la mezcla de conceptos que tiene, porque al ser escrito en la segunda mitad, o más bien en la segunda década de este siglo, combina conceptos y términos tanto de el clásico horror cósmico, como puede ser la típica carta dejada por una persona desaparecida en la cual está narrando cosas bien perturbadoras y cosas... Y también el papel destacable e importante de redes sociales y foros chan, tales como, bueno, en el cuento no nos cuenta... En el cuento no nos dice explícitamente qué foro es, pero pues podemos deducir que puede ser 4chan o puede ser Reddit, ¿no? Entonces ese tipo de conceptos y cosas de esta última época de la humanidad, mezcladas con recursos tan clásicos del horror cósmico, del terror y este tipo de géneros como son los psicólogos, las enfermedades mentales, y repito, esta herramienta de la carta dejada por alguien, que es la única pista para poder ubicarle o para saber qué le sucedió, se me hace súper interesante. Respecto a la trama, se me hace muy digerible, no es demasiado compleja, no es muy intrincada, no es como que hay que estar pensando en esto que pasó acá para tenerlo pendiente, para ver si esto resuelve algo que está acá. No, es algo muy, muy sencillo. Digo, tampoco se puede hacer un world building o una construcción de mundo súper compleja y súper complicada en 5 páginas, ¿no? Pero juega a su favor, que solamente en 5 páginas te plantea conceptos, términos e inclusive arma frases súper profundas con muy poquitas palabras, lo cual es muy destacable y siento que es el fuerte de este autor. Y aquí hay algunos que se avientan páginas completas tratando de plantear conceptos que son muy muy rebuscados, tratan de dar explicaciones casi como que para que nadie pueda argumentar algo en contra o no sé, tal vez solamente para hacer como blofeo intelectual, pero que al final no aportan explícitamente a la trama o a la sucesión de acontecimientos. Básicamente pudieron haberte mencionado el concepto, describirlo en 2 líneas y con eso era suficiente para que nutriera el resto de la trama. Y siento que en Shizma esto sí ocurre. Los conceptos, el planteamiento de ciertas circunstancias o ejercicios o cuestiones filosóficas se plantea en 1 o 2 líneas y es suficiente para que la persona que lo está leyendo entienda el peso de lo que acaba de leer en el resto de la trama y de cómo va a desenlazarse el final. Y hablando del final, muchachos, muchachas, siento que es una cátedra de autorreferenciación. Autorreferenciación es cuando un autor, o más bien cuando la propia obra hace referencia a sí misma. Digamos, por ejemplo, no sé, si tú estás leyendo un libro, un cuento, una novela y encuentras una nota o un texto que hace referencia o que menciona el título de la propia obra donde aparece, eso es una autorreferenciación. También puede ocurrir de una obra del propio autor a otra obra del propio autor, y de hecho esto sucede mucho en la obra de Oribelis, porque tal cual el universo que él ha construido, según esto, son historias, todo lo que él escribe son historias que están ocurriendo en este mismo instante, en otros mundos y en otros tiempos, pero bueno, eso es un poquito más complejo y pues lo podemos abordar en otro video si gusta, pero es una cátedra de autorreferenciación por lo siguiente. En este momento, muchachos, me pongo serio y lo que estoy a punto de hacer es un ultra spoiler, es un spoiler non plus ultra, ¿ok? Si no quieres escuchar tal cual de manera explícita el final del cuento, no escuches lo que voy a decir a continuación, puedes quedarte con lo que ya te dije la trama y con el comentario, pero de aquí en adelante creo que va a ser el primer video en el que ponga un spoiler non plus ultra. A esto me refiero con cátedra de autorreferenciación. Fíjate lo que dice el final del cuento. No sin antes mandar una espora más a través de la inmensidad inmaterial y donde la realidad se estrecha y se estira, pero esta vez un poco más sutil, un poco más asertiva, para que cayera en la mente de otro ser, en otro mundo y en otro tiempo. Fíjense ahí el concepto que les mencionaba, con el objetivo de ser significado, sea por medio de una pintura, a través de una canción, o por lo menos, y aquí viene la tremenda autorreferencia, o por lo menos mediante signos que se acomoden en el correcto orden para revelar su nombre. Y aquí es donde te das cuenta, muchachos, de que el título del cuento es la última palabra del cuento. No está escrita tal cual, no está Shizma al final del cuento, pero te das cuenta de que lo que está queriendo decir es que este Dios, que es el Dios de lo significable, viene a la existencia justamente por esa razón.
Y una de las frases que les mencioné es: para que la mirada de Dios exista, tiene que ser mirada de vuelta. Entonces, a través de todo el cuento te viene planteando cada uno de los acontecimientos, de las escenas, de los sucesos, te está preparando para el final, el cual, digo, no voy a decirte exactamente cómo se lleva a cabo porque es una imagen muy potente, muy interesante, muy perturbadora, pero todo te lleva a eso, de que el Dios de lo significable, tras destruir ese mundo, envía otra espora para materializarse en otro mundo. Y esta espora crece en la mente del autor de Shizma para darle como título el nombre de este dios. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirte acerca de Shizma de C.C. Oribelis, y en el siguiente video te voy a estar contando de qué trata El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Nos vemos ahí.